queremos contarles la historia de esta ciudad, una historia que no empieza con la llegada de los españoles, sino que se remonta a tiempos prehispánicos. Vamos a hablar de cómo Lima fue un poblado precolombino, de cómo fue elegida como centro de la administración colonial, de cómo las haciendas se transformaron en las urbanizaciones y distritos que hoy conocemos, y de muchísimas cosas más. Comenzamos. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. De todos los monumentos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación en el país, en arqueología, Lima tiene la mayor cantidad, tiene el 15%, lo cual por las cifras entonces también te corrobora el tema de Lima como ciudad milenaria, ¿no? Según las investigaciones geológicas, la forma y composición del suelo limeño están vinculadas estrechamente a la formación de la cordillera de los Andes. Hace cientos de miles de años, existía una antigua cordillera que cubría gran parte del terreno de Lima. La costa era mucho más ancha que en la actualidad. Con el transcurso de milenios, al formarse nuevos picos de cordillera en el oriente, la antigua cordillera fue empujada hacia el océano y sumergida. Un resto de esta antigua cordillera sería la isla San Lorenzo. Debajo del suelo continental está la placa marina, que en nuestro caso es la placa de Nazca. Entonces, la placa de Nazca está yendo en este sentido y el continente en el otro sentido. Entonces eso hace que toda la región de costa se levante y se arrugue y por eso se forman las cordilleras. Entonces cuando uno ve el mapa de Sudamérica, todo el sector oeste está levantado en cordillera. Y el pedazo que sobra es el desierto limeño, que como estoy diciendo es un desierto debido a la corriente fría de Humboldt, que causa el efecto de inversión térmica. De esta manera, la geografía actual de Lima tiene como límites físicos dos gigantes, los Andes y el Océano Pacífico. Su territorio quedó asentado entre los llamados conos de deyección de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. La deyección es el conjunto de materias expelidas de una montaña. Como estamos cerca del Ecuador, debería ser una zona tropical, sin embargo estamos en un desierto. Y nosotros decimos, ¿por qué Lima es verde? Porque tiene varios ríos, el Chillón, Rímac y Lurín, y en la comarca, en la zona central, el río Rímac, que va a servir en el futuro para irrigar este desierto, ¿no? Lima está aprisionada ante dos colosos geográficos, que son la cordillera de los Andes y el mar y el Océano Pacífico. Pero si hablamos de historia, esta empieza con la presencia humana.
Los primeros habitantes limeños arribaron desde el norte hace 14.000 años. Se ubicaron junto al mar, en apacibles playas que les permitían recolectar y pescar. Construyeron pequeñas aldeas con chozas de forma cónica, según la tradición asiática. Cientos de años después, surgirían civilizaciones, de las cuales hasta el día de hoy podemos contemplar restos de templos, fortalezas y caminos. La inmigración llegó desde por el estrecho de Bering, por la última glaciación de Wisconsin, y los personajes, las personas que llegan del Asia, ya tienen un manejo cultural importante y de instrumentos. Por ejemplo, trabajo en piedra, saben tejer, ya tienen puntas de lanza, saben cazar, se visten con pieles. Y cuando van avanzando, además, van como una especie de carpas, que son hechas con maderas y pieles. Estos hombres van ocupando la costa debido a dos motivos. Una, la riqueza marítima importante, y otra, el tema de las lomas. Sumado al borde del río, que en épocas de desborde, cuando se desborda al borde del río, se pueden recolectar también granos. Al desarrollarse la agricultura y la religión, se levantaron los primeros templos en forma de U. Los más antiguos estuvieron ubicados en El Paraíso, Garagay y La Florida, en los actuales distritos de Ventanilla, San Martín de Porres y El Rímac, respectivamente. Como agradecimiento, las primeras culturas limeñas construyeron templos en forma de U, orientados hacia los cerros sagrados desde donde venía el agua para la siembra. Juan Gunter, Henry Mitrani, Memorias de Lima, 2012. En el periodo formativo ya empiezan a aparecer edificios importantes que se habían visto más o menos en el arcaico, como por ejemplo en El Paraíso, que es el arcaico. El siguiente periodo aparecen los templos en U. Y el mismo Paraíso tiene una estructura en forma de U grande, en el Valle del Chillón, y todo Lima empieza a tener estos edificios en forma de U muy grandes. Luego del predominio de la cultura chavín durante varios siglos, surgió en el Valle del Rímac la cultura maranga. Ellos fueron los que organizaron la División Espacial en la región de Lima, organización que subsiste hasta el día de hoy. El paso de la cultura chavín a la cultura maranga también significó cambios en las costumbres sociales. Los maranga dejaron de construir templos en forma de U para, en los terrenos agrícolas, construir pirámides truncas a las que se accedía por rampas. Estas pirámides, como en la Huaca Pugliana, que queda aquí en Miraflores, o en la Huaca Aramburú, que queda por el Hospital Naval, se construyeron con adobes. Los arqueólogos los llaman adobitos. ¿Se imaginan la cantidad de adobitos que se utilizaron para construir la Pugliana o la Aramburú? ¡Millones! El sitio más importante es ubicado en la zona de Maranga, donde actualmente está más o menos la Universidad de San Marcos, destacando la Huaca Concha, la llamada Huaca San Marcos y otra serie de estructuras muy grandes. Y este conjunto está también ligado al mar. Hay otros sitios importantes de la cultura de Lima, como la pirámide, el templo viejo de Pachacamac, el mismo de la Huaca Pugliana. Los cronistas estiman que a la llegada de los españoles existían unos 400 templos como este. En la época del virreinato fueron destruidos y utilizados como canteras de adobes. Nos corresponde a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, conservarlos como muestra del laborioso trabajo de nuestros antepasados prehispánicos.
Los Maranga construyeron canales río arriba y conquistaron áreas desérticas para la agricultura. El primer canal artificial tenía su bocatoma detrás del actual Palacio de Gobierno. Allí se instaló el llamado juez de aguas. Cuando llegan los españoles van a encontrar todo verde debido a un trabajo milenario de empezar a hacer canales de irrigación y volver todo el valle verde. Que en un comienzo solamente teníamos el mar, la zona de lomas y los bordes del río verdes, pero ahora todo el valle está creciendo gracias a los canales artificiales de irrigación. Los Wari llegaron a Lima entre los años 900 y 1100 de nuestra era. Construyeron canales de irrigación en Surco y Ate, pero su gran centro administrativo estuvo en Cajamarquilla, en la quebrada de Jicamarca, sobre la parte alta del valle del río Rímac. Al decaer el dominio Wari, se formaron en Lima dos grandes señoríos, el Ichma o Pachacámac en los valles del Rímac y Lurín, y el señorío Colli, en el valle del Chillón. A mediados del siglo XV, los incas invadieron los valles de Lima. Los Ichma fueron anexados al Tahuantinsuyo de manera pacífica. En cambio, los Colli ofrecieron resistencia y fueron arrasados. En general, los conquistadores incaicos respetaron el inteligente manejo de aguas hecho por los pobladores de los valles de Lima y lo usaron en su beneficio. La actual ciudad de Lima fue un importante foco cultural en las épocas pre-inca e inca. Y ello se debió, sobre todo, a que sus hombres y mujeres supieron dominar el inhóspito desierto. Este oasis, cruzado por los ríos Rímac, Chillón y Lurín, no había sido producto de la casualidad. Durante miles de años, fue la gesta de una sucesión de culturas locales indígenas que concibieron una red de canales de regadíos con la cual ganaron tierras al desierto, convirtiéndolo en un asiento agrícola extraordinario, la comarca de Lima. Juan Gunter, Henry Mitrani, Memorias de Lima, 2012. El dominio inca finalizaría con la llegada de los conquistadores españoles. Luego de matar a Atahualpa y saquear el Cusco, Pizarro buscó establecer la capital de sus dominios. Con ese objetivo, fundó la Ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535. El Valle del Rímac estaba muy bien cultivado. Eran más de 36.000 hectáreas. Además, tenía dos valles subsidiarios, el Chillón y el Lurín, los cuales hacían un conjunto bastante fértil. A los españoles les pareció un sitio tranquilo, con un buen puerto y abundante tierra agrícola. No quedaba duda. Algo más. Cuando las huestes de Pizarro llegaron al lugar donde actualmente está la Plaza Mayor, encontraron que ya existía un centro administrativo indígena. Allí, desde su estratégica residencia, el jefe indio Taulichusco cumplía las funciones de juez de aguas y controlaba la distribución de riego del valle. Encuentran un pueblo con alrededor de 20.000 habitantes
que ellos llamaban el asiento del Curaca de Lima. Decían Curaca, que es una palabra del Caribe, porque no conocían todavía la palabra cacique, que es la que se usaba acá. O sea que es una población de 20.000 que ocupaba el área que ocupa más o menos el centro histórico de Lima actual. A Pizarro no le fue difícil encontrar el sitio donde establecer el centro administrativo de la colonia. Cuando el conquistador español llegó a la comarca del Curaca Taulichusco, encontró que este ya era un importante espacio urbano prehispánico, donde según Juan Gunter, los pobladores se reunían para discutir acerca del riego, de los campos o de la fecha de las cosechas. Y entre otras cosas por las cuales se ubican ahí, es que Gunter también, el arquitecto Juan Gunter nos da una explicación interesante, es porque esa zona donde se ocupa, donde actualmente estaba Taulichusco y ahora está el Palacio de Gobierno, la catedral y la municipalidad, todo era zona de bocatomas de acequias, de los canales de irrigación artificiales de La Legua, Maranga, Magdalena, Huatica, Isla, todos estos salían de esa zona. Entonces Pizarro manejaba las aguas de este sector y todos estos irrigaban en la ruta hacia el Callao, que era el puerto. Pizarro ubicó el Palacio de Gobierno colonial sobre el antiguo Palacio del Curaca Taulichusco, donde hoy está el Palacio de Gobierno que conocemos. Una primitiva catedral de Lima se colocó sobre el templo de Puma Inti y estos dos edificios formaban triángulo con un antiguo corral de llamas donde se estableció el Cabildo de Lima, la actual municipalidad. Así, esta era una zona estratégica para el control y distribución del agua. De hecho, el Curaca Taulichusco era llamado el juez de las aguas. Tanto el Palacio de Gobierno como la Casa Aliaga, que está en la primera cuadra del Jirón de la Unión, los dos están en alto porque están construidos sobre esta huaca. Si tú ves donde juramentan los ministros, tú has visto que los ministros van y juramentan, pero están encima, están en una plataforma y abajo está el público, la familia, juramentan y los aplauden. Bueno, están ahí encima porque están encima de una huaca. Es el pedazo de la huaca que queda del antiguo templo de Taulichusco. Francisco Pizarro procedió a repartir tierras entre sus hombres. De inmediato, utilizó para su beneficio las obras hidráulicas de los habitantes precolombinos de Lima. De esta manera, el viejo conquistador se convirtió en otro juez de aguas, como lo había sido Taulichusco. El reparto que se hizo es exactamente igual que el reparto que hacían los griegos cuando se asentaron alrededor del Mediterráneo. Según un filósofo griego, decía pues como ranas alrededor de un charco. Es decir, a cada ciudadano le daban un terreno para su casa y un terreno para cultivar. Lo mismo era en la conquista, ¿no? Y una cuadrícula de 13 manzanas por 9, y contraviniendo las leyes de Indias, las leyes que había hecho Carlos V en el año 1523, que obligaba a poner la plaza de armas en el centro, en las ciudades mediterráneas. Pizarro lo que hizo fue trasladar la plaza de armas más bien frente a su palacio, ¿no? En ese momento a su huaca. Contradiciendo las leyes españolas que decían que la plaza de armas debía ubicarse en el centro de las ciudades, Pizarro
ubicó la de Lima sobre el antiguo palacio de Taulichusco para así tener el control del riego de los valles, tal como hiciera el antiguo jefe indio. Cuando le tocó repartir tierras, Pizarro hizo lo siguiente: a sus capitanes les entregó las tierras regadas por el río Maranga y Huatica para tener controlado todo, porque esas tierras quedaban detrás de Palacio. En cambio, a las congregaciones religiosas con las que seguramente no quería chocar, les entregó las tierras regadas por el río Surco, que él no controlaba. Poco después, Lima se convertiría en la capital del poderoso virreinato del Perú. El nombre Lima, al parecer una derivación de Rímac, se impuso al nombre original de Ciudad de los Reyes. A la llegada de los españoles, Lima se convierte en la ciudad más importante del virreinato y la metrópoli de más renombre en América del Sur. En ella se levantan numerosos conventos, hermosas iglesias y majestuosas casonas, que aún hoy engrandecen nuestro centro y nos hacen conocer la historia, el arte e idiosincrasia de la Lima colonial. Juan Gunter, Jornadas de Lima, 1992. A partir del establecimiento hispano, los inmensos bosques del Valle del Rímac empezaron a ser talados. El inmenso vergel fue cediendo al espacio donde se asentaría la nueva ciudad, que necesitaba madera para la leña y para sus construcciones. Los indígenas que habitaban los valles de Lima fueron despojados de sus tierras y enviados a otras zonas alejadas del centro de la ciudad. Una parte de ellos fueron utilizados para trabajar en las tierras de los jefes españoles. Magdalena fue el último refugio donde fueron a vivir los limeños que vivieron en el centro, porque al comienzo, para fundar la ciudad, tuvieron que mudarse a lo que era el mercado, que los españoles llamaban tiangués. Y después de las guerras civiles entre los españoles, los pocos que quedaron fueron a vivir a Magdalena. A partir de 1570, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, los indígenas de la comarca de Lima fueron agrupados en 6 pueblos, llamados reducciones de indios. Se trataba de un sistema diseñado para controlar a la población indígena, a la que se agrupaba, se reducía, para así tenerla contabilizada, cobrarle el tributo, evangelizarla y enviarla a la mita, es decir, a trabajar. Y la población local que estaba, debía servir a la ocupación española, los españoles, la ubica en reducciones, que son como pequeños pueblos donde van a estar los indios que están dispersos en diferentes pueblos, los van a reunir. Tenemos, por ejemplo, el caso de la reducción del Cercado de Lima, donde ahora es Barrios Altos, la reducción de la Magdalena, donde ahora está el distrito Pueblo Libre. La mayoría de la población nativa moriría por efecto de las guerras y las enfermedades causadas por los conquistadores españoles, para las cuales los andinos no tenían defensas. Fue una verdadera catástrofe demográfica. Esta falta de mano de obra fue cubierta con la introducción de esclavos. Ellos trabajarían en las haciendas de los valles de Lima y de la costa.
Desde el siglo XVI, los españoles procedieron a la formación de haciendas. Estos fundos pasaron a pertenecer a las familias más poderosas de Lima, así como a las congregaciones religiosas más influyentes. Y se van apoderando de estos sectores territoriales, que eran curacajos en muchos casos, y que poco a poco van a pasar a ser haciendas, grandes haciendas. Y las casas de haciendas inclusive tienen en muchos casos la particularidad de ubicarse sobre las huacas, que servían en muchos casos para controlar las bocatomas y las acequias. Gracias al extraordinario trabajo de irrigación de los habitantes prehispánicos, se formaron los valles de Chillón, Rímac y Lurín, creando un verdadero oasis agrícola. Al llegar los españoles, se establecieron en la zona haciendas, tanto de propiedad civil como religiosa. Estas haciendas delimitaron el territorio de los contornos de la ciudad y años más tarde, luego del virreinato y de la República, formaron las urbanizaciones y los distritos de la Gran Lima, como La Victoria, Surco, Comas, etc. Las haciendas levantadas por los españoles en el Valle de Lima aprovecharon el trabajo de irrigación y los caminos establecidos por las culturas prehispánicas. A la llegada de los españoles, mucha de la estructura hidráulica va a subsistir. No solo porque estaban bien hechas, bien elaboradas, sino también porque tenían un sentido de crecimiento hacia los lados que los indígenas todavía no habían ocupado. Y entonces esto nos lleva a la formación de instituciones que van a estar a cargo de la repartición de aguas, el cuidado de las acequias, pero también eso nos lleva a desarrollar unidades productivas que van a ser conocidas como haciendas. Los nombres que recibieron las haciendas se debieron a diversos factores. Por ejemplo, la hacienda Lince se llamó así porque en el siglo XVIII pertenecía al ciudadano español Fernando Lince, mientras que la hacienda Collique, actual distrito de Comas, recibió ese nombre por ubicarse en terrenos del desaparecido señorío Colli. Durante la época colonial vamos a tener cerca de 72 haciendas en el Valle del Chillón. Todas las haciendas van a tener o el nombre de la toponimia antigua de un pueblo ancestral, Colli, Collique, Omas, Comas, o también van a adquirir el apellido del primer propietario, en el caso de la hacienda Pro, por ejemplo, ¿no? Pro, León y Colmenares. Y esto va a ser muy recurrente en casi todos los valles, pero también recordemos que en los valles existen algunas haciendas que van a ser de propiedad de alguna congregación religiosa o de la iglesia. Y ellos obviamente van a colocarle nombres de santos a manera de protector, ¿verdad? Tenemos por ejemplo la hacienda San Juan. Los frailes dominicos fueron propietarios de la hacienda Santa Cruz, cuyos terrenos hoy corresponden a los distritos de San Isidro y Miraflores. El nombre de la hacienda le venía por la enorme cruz que tenía en la entrada. Los jesuitas fueron dueños de la hacienda San Juan, ubicada en el Curacazgo de Surco, y de la hacienda Villa, situada en el actual distrito de Chorrillos. Durante el periodo virreinal y parte de la República, esforzados trabajadores indígenas y esclavos de origen africano fueron la mano de obra que generó la riqueza y prosperidad de las haciendas limeñas. Originalmente van a tener una dotación de indígenas, pero durante casi toda la colonia la principal fuerza de trabajo va a ser fuerza de trabajo africana. Sin duda, la hacienda fue una institución que marcó el desarrollo económico y social de Lima y del Perú por más de 4 siglos. Bueno, los valles de Lima básicamente van a ser agrícolas.
casi todas las zonas van a desarrollar una alta productividad de productos que básicamente van a servir para el sustento de los diversos pueblos que están alrededor. Entre 1869 y 1870 fueron demolidas las vetustas murallas que encerraban a la ciudad desde el siglo XVII. Se inició así la primera gran expansión urbana de Lima. Se construyeron amplias avenidas y se edificaron el Parque y el Palacio de la Exposición, con la idea de dotar a la urbe de un amplio espacio recreativo. Se tumban las murallas en lo que es ahora ocupa la avenida Alfonso Ugarte. También se tumban las murallas en la zona que ahora está la avenida Grau. Y Lima se va a expandir en un plano que plantea el mismo Enrique Meis hacia el sur. En 1879, la guerra con Chile estancó la expansión de Lima. Las haciendas de los Tres Valles sufrieron graves destrozos. Además, las prósperas poblaciones de Miraflores, Barranco y Chorrillos, que habían sido favorecidas por la construcción del ferrocarril, sufrieron devastadores incendios y saqueos. Lima vería recién un resurgimiento durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, entre 1895 y 1899. Las nuevas construcciones siguieron la tendencia urbana francesa de palacetes, bulevares y grandes avenidas. Datan de esos años el Paseo Colón y la Avenida La Colmena. Recién en el siglo XX, durante el oncenio del presidente Augusto B. Leguía, la capital fue configurando su aspecto moderno. Durante el largo gobierno de Augusto B. Leguía, entre los años 1919 y 1930, la ciudad de Lima empezó a cambiar de fisonomía. Leguía quería modernizarla para utilizarla como emblema de su régimen. Así se emprendieron grandes proyectos urbanísticos que empezaron a dejar atrás el estilo colonial de esta ciudad. Se construyó la avenida Arequipa, llamada antes Avenida Leguía. Esta fue el primer gran trazo vial de la ciudad de Lima, una avenida que conectaba el centro con los balnearios de Lima y Chorrillos. En 1921 se celebraron los 100 años de la proclamación de la independencia. 3 años después, el centenario de Junín y Ayacucho, batallas que consolidaron la independencia de América. Con tal motivo, Leguía emprendió una serie de obras urbanísticas en el país, y especialmente en la capital. Con motivo del centenario de la independencia en 1921 y el centenario de la batalla de Ayacucho en 1924, comenzó a privilegiarse la construcción de espacios públicos en el centro de la ciudad, como la Plaza San Martín, la Plaza Washington, donde me encuentro en este momento a la altura de la cuadra 6 de la avenida Arequipa, y la Plaza Manco Cápac. También Leguía construyó grandes avenidas para unir el centro histórico con el Callao, por ejemplo. Así se construyó la Avenida del Progreso, hoy la conocemos como Avenida Venezuela. También se construyeron las avenidas Brasil, Argentina y Costanera. Lima crecía desde el centro, principalmente hacia el oeste y hacia el sur. Así comenzaba a dibujarse una nueva ciudad. El centro de Lima fue adquiriendo un nuevo rostro. Varios monumentos que actualmente son íconos de la ciudad son originarios de aquellos años. El Museo de Arte Italiano, el reloj del Parque Universitario, el Monumento al Libertador San Martín, todos ellos, entre otros, fueron obsequiados por las colonias extranjeras.
A principios de la década del 30, el crecimiento demográfico llevaría a la expansión de la ciudad. Para concretarla, se construyeron grandes avenidas. Con el paso del tiempo, muchos propietarios convirtieron sus terrenos agrícolas en modernas urbanizaciones. Entonces era Lima, Callao, los balnearios. Entre los balnearios estos que están al sur, también están Ancón y después Chosica. Pero todo lo demás es verde. Distritos como Miraflores, San Isidro y Surco, con habitantes de ingresos altos y medios, fueron urbanizándose de manera ordenada. Con las nuevas avenidas y urbanizaciones, las clases altas abandonaron el centro de Lima para dirigirse a los nuevos distritos residenciales del sur de la ciudad. Entre las décadas de 1920 y 1930 se construyeron importantes edificios públicos y privados, como los palacios de gobierno, de justicia y el local del diario El Comercio, pero fueron los últimos de esa categoría. Desde la década de 1950, Lima fue cambiando radicalmente su fisonomía debido a los pueblos jóvenes e invasiones que fueron formándose, tanto en zonas agrícolas como en arenales. Surgiría una nueva ciudad, más polarizada, con barrios acomodados por un lado y barriadas y asentamientos humanos por el otro. Asimismo, los ríos Rímac, Chillón y Lurín y las playas limeñas se volvieron focos de contaminación. Pero pasan los años y empieza un boom explosivo demográfico. Y es a partir de la penicilina, el antibiótico, esto permite que en el mundo la gente ya baje la tasa de mortandad. Y Lima empieza a crecer y también se da el problema de migraciones en toda Latinoamérica. Y se van los pueblos como las ciudades importantes, como en este caso Lima, en el caso del Perú, como va a ocurrir con Trujillo, Chiclayo. El proceso de migración va a cambiar el escenario geográfico de Lima y sus alrededores. En el caso del Valle del Chillón, básicamente vamos a tener dos procesos de crecimiento urbano, uno formal y uno informal. El formal es aquel proceso en donde las personas van a comprar un espacio de terreno, ¿verdad? Van a tener la titularidad y van a construir sus casas. El espacio informal es aquel que va a desarrollar por medio de las invasiones. Es justamente en la década de los años 60 del siglo pasado que tiene inicio el crecimiento explosivo de Lima, alimentado por las migraciones internas de los años anteriores. Los terrenos irrigados del río Rímac en primer término y del Valle Chillón después fueron reemplazados por avenidas, calles, casas y edificios. Así el vergel dio paso al asfalto y al cemento, en un proceso hasta hoy en marcha. Juan Gunter, Henry Mitrani, Memorias de Lima, 2012. Comienza a tener mucho desarrollo respecto a las otras ciudades y comienza a haber mucha migración hacia la capital limeña. Y esto hace de que la Lima tradicional, los limeños, la que se planificó, el limeño mazamorrero, que el tradicional, se encuentra con otra población migrante que está ocupando básicamente las zonas periféricas. El Cerro San Cosme, el Agustino, la zona de acá de Piñonar de Pamplona, y comienzan a haber invasiones
de poblaciones que vienen en grandes grupos. Con el paso de los años, el centro de Lima fue tugurizándose y entrando en un deterioro que parecía incontrolable. El patrimonio precolombino, virreinal y hasta el republicano inicial estaba seriamente amenazado. Casonas y balcones tradicionales eran derrumbados sin ninguna consideración. Este caos provocó que muchas personas alzaran su voz de protesta. Una de ellas fue la del arquitecto Juan Gunter, trujillano de nacimiento, pero enamorado de Lima y de su historia. Libros, fotos y mapas antiguos de Lima fueron reunidos por Gunter en una extraordinaria biblioteca especializada. Estaba enamorado de Lima sin serlo, ¿no? Él era trujillano, pero sí, él se dedicó desde que regresó a Lima después de un largo viaje por Europa, decide quedarse en Lima en lugar de seguir viajando y desde ahí es que él reúne documentos a todo nivel, ¿no? De mapas, planos, libros, fotografías. Ante esta nueva realidad, para Juan Gunter, la defensa del patrimonio, es decir, recuperar casonas y monumentos o velar por el ornato de calles y plazas, se tenía que hacer sin darle la espalda al presente, sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de mejores condiciones de vida para sus habitantes, tanto en el centro de la ciudad como en los distritos de la periferia. Regresó a su ciudad y la puso en valor a través del patronato que conformó y logró que Lima sea patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Con Eduardo Arrarte. Con la intención de recuperar el centro histórico de Lima, Juan Gunter y Eduardo Arrarte fundaron el Patronato de Lima en 1989. Eran tiempos difíciles para la capital y para el país, debido a la grave crisis económica y social. El hacinamiento, la basura, la delincuencia y los vendedores callejeros eran comunes en el mismo centro histórico. El patronato se propuso crear conciencia en la población sobre la riqueza histórica del lugar donde habita. Se realizaron estudios y proyectos que promovieron el turismo y la inversión. Primero se funda el patronato para rescatar el convento y la iglesia de San Francisco. Y ese patronato, con el apoyo de la UNESCO, inspiró para formar un patronato que rescate, aparte de lo que se llama el centro histórico de Lima. Cuando se funda este patronato, que creo que es el año 89, Lima estaba al borde del abismo. Teníamos un alcalde que llevó a Lima al borde del abismo, con ambulantes en la Plaza de Armas, abandonado todo el patrimonio arquitectónico, con una gran migración de centros de oficinas, bancos, centros culturales fuera de la ciudad, una época oscurísima para Lima. Y en este mundo de oscuridad, Juan Gunter, con un amigo de él, que es otro elemento esencial para rescatar lo que ahora es el Centro Histórico de Lima, Eduardo Arrarte, el fundador y dueño de Lima Tour, decidieron fundar el patronato.
Con el objetivo de preservar la arquitectura del centro de Lima, Juan Gunter y Eduardo Arrarte fundaron el Patronato de Lima en 1989. Su sede quedaba más o menos por aquí, en la cuadra 3 del Jirón Conde de Superunda, donde me encuentro en este momento. Luego de 2 años de intensas gestiones, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Lima en diciembre de 1991. Esto coronó el esfuerzo del patronato, secundado por la Municipalidad de Lima y por algunos organismos gubernamentales. En el tema de lo histórico, Lima tiene el 29% de todo el patrimonio inmueble histórico del país que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Estos datos que te confirman que vivimos en una ciudad con una riqueza patrimonial impresionante. Esta distinción de la UNESCO fue un llamado de alerta a las autoridades y vecinos para preservar la herencia arquitectónica limeña, fruto de su rico pasado precolombino, virreinal y republicano. Si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo al respecto, ¡wow!, queda todavía un montón por hacer. Este crecimiento entre aquellos que saben del tema, entre arquitectos y gente que estudia el crecimiento de la ciudad y planificadores, se está haciendo de una manera descontrolada, sin muchos límites. Y tampoco estamos aprovechando el potencial de este crecimiento para beneficio de esta ciudad tan rica. Hoy, nuestra ciudad capital continúa su proceso de crecimiento. No podemos frenarlo, es imparable. Pero podríamos hacerlo tomando en cuenta su rico pasado y el respeto que debemos guardar por él. En Hispanoamérica hay ejemplos interesantes de cómo hacerlo. Grandes ciudades como La Habana, Ciudad de México o Cartagena lo han conseguido. Sin espacio para extenderse horizontalmente, el crecimiento de la ciudad debe ser hacia arriba, en forma vertical, como siempre lo planteaba el arquitecto Gunter. Pero como siempre también lo decía, con planificación y preservación. A través de sus estudios nos decía, Lima va a crecer para arriba, Lima va a terminar siendo una ciudad tuburizada y no va a tener más espacio para amplitud hacia los lados. Él decía era que no había dónde crecer. Porque Lima está aprisionada entre los barrancos y los Andes, es lo que es Lima. O sea, no se puede crecer más, no hay otros espacios como en Buenos Aires o como en París que tú puedes seguir creciendo. Lima, otrora vergel precolombino, ciudad de los reyes fundada por Pizarro, es una ciudad que mira el presente y el futuro con optimismo. Limeños y limeñas procedentes de todos los rincones del país, a fuerza de trabajo, la han convertido en una Lima progresista. Entonces una Lima que es importante reconocerla como propia, porque está mal que los jóvenes no conozcan su pasado, que el patrimonio es importante, no solamente el prehispánico que hemos hablado un poco acá, sino el virreinal, republicano, inclusive el contemporáneo. Como hemos visto, Lima tiene un pasado riquísimo, precolombino, colonial y republicano, y una historia que debemos conocer para amarla y valorarla. Cuidemos de sus calles, de sus monumentos, sus construcciones, su mar. Recordemos que en Lima el que no tiene de inga, tiene de mandinga. No somos ni andinos ni españoles. Deberíamos recoger lo mejor de estas dos tradiciones y que ello sirva no para distanciarnos, sino para acercarnos, para mirar a Lima juntos de cara al futuro.
Nos vemos en la próxima.